Bueno, la charla, el libro que me tocó a mí, aleatoriamente. Eso de aleatorio está por verse, yo creo que al azar, sí, al azar, digamos que también fue al azar. Fue cómo administrar bien su tiempo. El libro es del autor alemán Lothar Seiwert, me imagino que se dirá, en realidad es una introducción, y lo digo introducción porque en realidad ahora más tardito le tocará a Victoria, que va a venir a ampliar otros un poco más como conceptos y mecánicas de cómo lograr administrar bien nuestro tiempo, pero es una introducción muy, muy bonita y muy interesante. Empezamos con esta frase del autor: el tiempo es como el viento, si lo utilizamos adecuadamente nos llevará a cualquier destino. Es muy importante, muy bonito, ¿verdad? En realidad, si yo invierto bien mi tiempo y mis esfuerzos hacia un norte, pues llegaré ahí tarde o temprano, pero por lo menos ya sé que estoy en un buen camino. El autor divide el libro en 5 capítulos y yo seguí la misma estructura. El primero dice, bueno, aprovechar su tiempo. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber para poder dar un buen uso de nuestro tiempo, en el trabajo o en la vida en general? Y pues saber cómo lo estoy aprovechando hoy, cuál es ese ejercicio de qué hago yo hoy y en qué se me va el tiempo que no me doy cuenta. A todos nos ha pasado que llegamos a la oficina y teníamos 3 o 4 cosas que hacer, nos atropella el día, entre un café y el almuerzo y otro café y la gente, y fui un tirito a tesorería, y fui un tirito a casa, y fui un tirito a constructoras y se fue el día. Y tal vez no logramos hacer cosas que habíamos definido previamente como importantes por ejecutar. Entonces, pues obviamente el tiempo no se detiene, ahí sigue, inexorable, y se gasta, y los minutos que gastamos en la mañana nunca van a volver. Y este tema es muy importante porque es cuando le damos el valor o la importancia al tiempo. El tiempo es vida. Al igual que nosotros atesoramos nuestra vida, ¿verdad? Y nadie quiere morirse y nadie quiere que un familiar cercano se muera, pues igual tenemos que aprender a atesorar el tiempo para no malgastarlo. Es un hito muy importante de la charla. El tiempo es vida. Entonces, así como ustedes, nadie quiere perder un minuto de vida, pues tratemos de gastar o de invertir el tiempo de la mejor manera en las actividades que nos propongamos hacer. Entonces, el ejercicio empieza por identificar cuál es el autor lo denomina los ladrones del tiempo. ¿Qué es lo que me roba el tiempo y que hace que, como les dije, pase un día y yo no terminé sin hacer mayor cosa? Entonces, en nuestro caso, obviamente la charla tiene un enfoque, el libro y la charla tiene un enfoque más a nivel del día a día del trabajo, pero vamos a ver que como hay esa similitud entre tiempo y vida, pues aplica para todo a nivel personal. Entonces, ¿qué nos roba el tiempo hoy a nosotros? Pues muy fácil. El teléfono, las famosas reunionitis, tengo una tarea muy grande, pero la pospongo porque no tengo tiempo para terminarla toda, entonces o la voy haciendo a pellizcos y a pellizcos nunca termino. La falta de disciplina, evidente, ¿verdad? Y si no, yo no tengo una disciplina y un orden, pues probablemente me va a costar más tener esa estructura para aprovechar mejor el tiempo. Esta es muy famosa, solo cumplir bajo presión. Hay algunos ejemplos muy recientes, como esta charla, ¿verdad? Que uno, aunque el libro, don Marco y yo el libro lo eché en la mochila y me lo llevé a pasear, lo traté de leer, entre mis hijas de 2 y 7 fue difícil, pero solo cumplir bajo presión es uno de los momentos donde a uno el tiempo se le va y cuando se da cuenta está a las puertas y tiene que resolver. Otra que es y que ya ha sido comentada anteriormente es nunca decir que no. Si uno nunca dice que no, pues obviamente si el tiempo que había era poco y nunca sabe decir que no, se le complica más todavía. Entonces, eso es muy de los ticos, ¿verdad? Bueno, Manuel lo comentó, ¿verdad? Que no digo que no para no quedarle mal a nadie, cuando en realidad tal vez no tengo los recursos, que en este caso, en esta charla, el recurso es el tiempo, para atender esa nueva necesidad. Y esta es muy importante, yo le puse un asterisco porque me parece de las más importantes, que aplica mucho a nuestro trabajo del día a día, es no poder delegar. Cuando uno no puede delegar, por lo menos como yo lo veo, es por 2 razones, o porque siente esa necesidad de hacerlo uno mismo, ¿verdad? Porque solo yo lo sé hacer en negrita, Arial 12 y con la columna de ancho 20 y la fila de ancho 15, y ¿verdad? Esas neurosis que algunos tenemos, o porque no tengo el recurso en quien delegarlo, que no es, digamos, está mal, ¿verdad? Es algo que tenemos que afrontar. Y hay puestos en esta empresa
y en muchas, ¿verdad? Pero en esta empresa en particular hay puestos que tal vez no están siendo resueltos con alguien más. Entonces, si yo no puedo delegarle a alguien, el caso, y voy a dar un ejemplo, si Leo, y yo se lo he dicho muchas veces, el día que Leo se nos enferme, un día Manuel me lo dijo, no lo puedo decir porque estamos al aire, pero el día que, digamos, si Leo se nos enferma, hay que llevarle la computadora a la casa. Entonces, son retos que tenemos que resolver. Hay posiciones en las que tenemos pocos respaldos o pocos segundos recursos que resuelvan. Y eso también hace que a veces no podamos delegar. Y delegar es una clave importantísima para poder administrar bien el tiempo. Lo mencionó Gustavo también en sus charlas. Todos estos libros tienen como que se cruzan mucho entre sí y hay muchas filosofías conjuntas. Entonces, ya una vez que entendimos, bueno, ¿quién me roba el tiempo a mí? Si son las reunionitis, si estoy yendo a reuniones que siento que duran un montón y no logré nada, el teléfono, el famoso WhatsApp, que es una buena herramienta, pero es una trampa mortal a veces de tiempo. Ya cuando definí eso, bueno, ahora me voy a fijar los objetivos que quiero alcanzar, que quiero administrar mejor mi tiempo, qué quiero hacer, qué es lo que quiero conseguir. Quiero salir de X temas pendientes que he tenido, quiero ordenar mi oficina, que tengo 2 años de no ordenarla, quiero que finalmente buscar ese nuevo negocio para la empresa que no hemos podido buscar porque no me da tiempo. Queremos traer tubería para incendios y tenemos un año de hablar de eso y no lo hemos traído porque no nos da tiempo. Esa es la excusa, o esa es la realidad. Nos cuesta, ¿verdad? Hacer una pausa y decir, bueno, el reto es, quiero resolver el PROFAC para que los barcos se peguen menos. Estoy dando ejemplos muy de mi entorno. Pero todos tenemos algo que queremos hacer, que no hemos hecho, y que definitivamente lo primero es decir, bueno, eso es lo que quiero hacer. ¿En qué periodo de tiempo? Esto es importante. Hay plazos, digamos, cortos, medio y largo plazo. El autor lo define, el corto dice 1 año, medio plazo, 5 años, y largo plazo, pues es toda su vida, ya sea su vida profesional o su vida natural, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué expectativas de tiempo tengo yo para la tarea que estoy fijándome. ¿Qué medio se requiere? Digamos, si yo lo que quiero hacer es estudiar inglés, como mencionaron también, como una oportunidad, no, necesito estudiar inglés, como lo dijo Jaime fue, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a hacer para estudiar inglés? ¿Me quedo aquí sentado o no? ¿Qué medios necesito? Bueno, yo tengo cómo procurar el dinero para hacerlo yo solo, o tengo que ir donde María, a ver si la empresa me ayuda un pellizquito, o me busco a alguien que hable inglés para que me ayude. Esos son los medios que yo necesito definir para poder alcanzar el objetivo. Porque de nada nos sirve decir, quiero ir allá y voy a hacerlo en 1 año, pero me siento a esperar. No, así no funciona, necesito saber cómo lo voy a hacer. Y lo más importante también es cómo lo voy a controlar, o sea, cómo calibro el modelo. Yo definí qué quiero hacer, con qué medios lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, pero si no lo voy midiendo, va a llegar el final del plazo que definí y no se hizo nada, porque yo no medí los avances y no pude determinar si los medios que yo había definido eran los apropiados o no, si el plazo que había definido era el apropiado o no. Tal vez un ejemplo puede ser, quiero estudiar una carrera universitaria y me pongo 3 años, ¿verdad? Le quiero sacar bloque completo y me voy a desbaratar, después del trabajo voy a ir y estudiar no sé cuántas materias y tal vez cometo el error de que definí un plazo muy agresivo. Entonces tengo que volverme y revisar cuál fue el plazo o cuál es el plazo más adecuado para poder lograr el objetivo. ¿Con cuáles herramientas? Casualmente hablando de las herramientas que necesito para definir. El libro menciona 2. Una es el método, el planteo del objetivo. Este es René Descartes, que es más bonito así en caricatura, que le hace justicia a la caricatura al señor. Es un filósofo, matemático, científico francés del siglo XVII. Cuando la gente tenía el tiempo, como decía Tony, para sentarse en un potrero y volver a ver así un viñedo y meditar y pensar en la vida. Hoy no nos damos ese tiempo, pero en ese tiempo él definió el principio que después evolucionó al método científico. Hay un montón de métodos, que es empezar a entender el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi objetivo? Segunda etapa, partirlo en mini actividades o en etapas. 4 o 5, las que sean necesarias para alcanzar el objetivo. Tercero, ya lo dividí en 4 o 5. Bueno, ahora priorizo esas etapas. ¿Cuál es la más importante y cuál es la menos importante en el proceso? Y la cuarta, que vuelve a ser la misma que mencioné antes, es
¿cómo reviso los resultados del proceso? Entonces, ese es uno de los métodos que el autor menciona para poder definir esos objetivos que queremos alcanzar. Y el otro es el principio del Pareto, que todos, por lo menos casi, no todos lo conocemos, el famoso 80-20, ¿verdad? Que tiene N aplicaciones el Pareto. En este caso, la aplicación es a nivel de esfuerzo, no a nivel de eventos. La más común, o como nació, es que el 20% de las causas producen el 80% de los efectos. Ese es el principio como lo identificó un científico italiano a finales del siglo XIX. Y casualmente, esto es unas anécdotas interesantes, lo identificó, vuelvo al tema, que la gente tenía tiempo de sentarse a filosofar y pensar, porque aquí él se sentó en su patio y vio que él tenía unas matitas de petit pois, guisantes ahí, petit pois, y no sé qué le nació para identificar cuántas matas le producían todos los petit pois y cuántas menos y cuántas más. Entonces se dio cuenta que el 80% de los petit pois se los daba el 20% de las matas. Y le nació una curiosidad y empezó a extrapolar eso a un montón de cosas. Y cuando publicó su estudio, se dio cuenta que el 20% de la población de Italia era dueña del 80% del terreno. Y así tiene aplicaciones casi que asustan. En realidad asusta cómo el Pareto se aplica a nosotros. Poniéndole en nuestra perspectiva, Don Tony y distribución, vendimos 51,000 toneladas este año que acaba de terminar. Yo ayer me di la tarea de hacer un Pareto de lo que Tony vendió, bueno, el canal de Tony, y resulta que el 19.3% de los SKUs genera el 80% de las ventas de distribución. Entonces, asusta, o sea, el señor asusta. Entonces, en este caso, la aplicación es más no de causa y efecto, sino de esfuerzo. Tengo que ubicar esas tareas o esas partes del objetivo mío con las cuales yo voy a meter esfuerzo y me va a generar el mayor resultado. Entonces, nuevamente volvemos a identificar las tareas claves. Después, ya tenemos identificadas las tareas, ahora planificar. Y por eso puse esta imagen, y esta imagen casi que explica todo el apartado, porque planificar requiere esto, requiere hacer garabatos, requiere hacer gráficos, apúntelo, póngale un papel, póngale el post-it en la computadora, o ponga el post-it en el monitor, o en la computadora en el monitor y en la mesa de noche, donde sea, pero tiene que estar escrito. Cuando está escrito, el cerebro tiene una ruta, un esquema mental que le es más fácil ubicarlo y recordarlo, y como que hay un subconsciente que le dice a usted, tiene eso pendiente, como el anuncio aquel del carajo que le hace así. Entonces, tenemos que escribirlo, el plan que sea, en las etapas que sea, escríbalo. Yo a veces lo hago en la pizarra de la oficina, con Pilot, ahí los pendientes, y los pongo ahí, y debo confesar, a veces pasan 2 o 3 semanas y están los mismos pendientes ahí, me saludan todas las mañanas, y a veces la sensación de llegar y agarrar el borrador y hacerle así a uno que se terminó es exquisito, pero no es fácil. Después el autor nos menciona un método específico que se llama el método Alpen. Alpen es por las siglas, obviamente, ¿verdad? Pero probablemente tiene otro nombre en alemán, que pasó otro nombre en inglés y que en la versión en español es esta. Entonces, nuevamente dice, anote las tareas, actividades y plazos, lo que definimos antes, ¿verdad? ¿Qué tareas son? ¿Qué plazos le definía cada tarea? Limite la duración de las actividades, eso es importante, ¿verdad? No podemos darle largas a todo, ¿verdad? Ni tampoco ser muy agresivos, pero sí hay que ponerle límites. Yo necesito poner límites reales a cada tarea para que se vuelva un ejercicio que uno pueda de verdad revisar. Deje tiempo para imprevistos, porque siempre van a estar. Siempre van a haber imprevistos, siempre va a haber pausas, siempre, todos saben que, no sé, a Vargas cuando le piden hacer un cierre de inventario, un cierre del auxiliar de no sé qué, y de repente aparece algo más y aparece KPMG y le dice, ahora sáqueme esto, eso es un imprevisto. Él tenía una ruta marcada y al final lo tiraron para afuera. Entonces, eso tiene que estar establecido dentro del esquema. Tiene que haber pequeñas holguras para esos cambios. Después, establezca prioridades y delegue. Volvemos al tema de delegar, que siempre es muy importante, ¿verdad? Necesitamos tener a alguien en quien yo pueda trasladarle una parte importante del trabajo. Normalmente, las tareas que se delegan son tareas que son de mayor tiempo, ¿verdad? Requieren más tiempo y requiere un nivel de esfuerzo controlable. Entonces, por eso es que se pueden delegar
y se delegan en toda la cadena pues administrativa, ¿verdad? Ahí van bajándolas hasta que se ejecutan las tareas. Y nuevamente no olvidar comprobar y calibrar. O sea, el modelo siempre dice, de nada sirve hacer toda la estructura si al final usted no dice, bueno, ¿cómo me fue? Tengo que hacer una evaluación, ¿qué hice, qué no hice, qué me faltó? Por último, en la parte de establecer prioridades y delegar, el autor vuelve a pasar sobre otro enfoque, y es el enfoque del famoso ABC, o el enfoque igual de los cuadrantes. Aquí lo vuelve a repetir. Insisto, como son libros que tienen enfoques muy empresariales, entonces hay algunos conceptos que se cruzan, pero definitivamente lo que nos dice es que son aplicables para todo, aplicables para afrontar el cambio, aplicables para pensar mejor, aplicables para organizar el tiempo, aplicables para vivir feliz, como la chiquita. Entonces, ¿cómo los agrupo? Bueno, primero tengo lo importante y necesario, después tengo en lo que es ocasional, alguna tarea que es urgente, pero que tal vez ocasionalmente puedo delegar. O sea, las tareas que son urgentes, pero que yo aún así las puedo delegar. Aquí estamos repasando como los cuadrantes. Las primeras son las que no hay cómo delegarlas, las tengo que resolver yo, y son las a las que tengo que dedicar todo mi esfuerzo. Es el famoso 20. Esos son el 20. Las 20 son mías. Y solo las hago yo porque probablemente generan, de ahí sale un montón de trabajo para otras partes de la cadena, ¿verdad? Yo tengo que dar un insumo y que probablemente otra gente va a empezar a ejecutar. Entonces ese 20 es el primero, lo importante y necesario. El segundo es, casualmente, lo que es urgente, pero no tan importante, entonces puedo delegar. El tercero es lo que no era importante y no era urgente, elimínelo o deléguelo para que sea carpintería que alguien más pueda ejecutar por nosotros y así nosotros podemos dedicarnos nuevamente al famoso 20%. Y esto es importante y me parece muy interesante porque a veces, y yo personalmente he cometido este error en algunos momentos, donde uno deja botado tareas sobre las cuales el rendimiento nuestro es evaluado. Entonces, difícilmente, por ese pecado no puedo decir que no y estar haciendo varias cosas. Si yo descuido, digamos, la tarea que es parte de mi rol principal, pues yo mismo me estoy poniendo en un aprieto, ¿verdad? Entonces, nunca deje sin resolver las tareas sobre las cuales pues, se evalúa su rendimiento y se evalúa su desempeño en la empresa, ¿verdad? Esto es un poco lo mismo, más gráfico. Las A son las siempre importantes, las que no podemos delegar. Las B son las importantes, pero delegables. Y las C, menos importantes, pero que representan normalmente mayor volumen de trabajo. Es más trabajo de carpintería, le llamamos, ¿verdad? Y también se repasa el famoso principio de Eisenhower, que es el mismo cuadro, los famosos cuadrantes, de lo que usted tiene que hacer ya, que serían las 1, ¿verdad? Hágalo ya y hágalo usted. La 2, ¿esto por qué? Porque es importante y es urgente. La 2 es lo que es importante, pero no tan urgente. Si es importante y no es urgente, por lo menos prográmelo. Es lo que decíamos del tema del ejercicio. Si es importante, bueno, póngalo ahí. No urge porque usted no está muriendo hoy. Ya, no es ahorita. Pero como que sí es importante tenerlo estructurado. Después, las 3 es las que son urgentes, pero no tan importantes. O sea, ese es el día a día. Es la definición del día a día, ¿verdad? Del torbellino. Esas las podemos delegar. Y lo demás, que ni exista. Bórrelo y límpielo y deséchelo. No lo guarde, ni siquiera lo tenga en el escritorio. Si llega a su escritorio algo que ustedes consideran que cae en 4, yo les garantizo que usted lo agarra, lo esconde en una gaveta, pasan 6 meses y nadie lloró y no pasó nada. Entonces, eso pasa, eso existe. Hay tareas que nos llegan con cara importantes, con cara urgentes, y si uno los sabe identificar bien, ahí quedan escondidas. Y por último, viene la etapa de planificación diaria y organización del trabajo. Esta es una parte interesante porque ya una vez que se ha pasado toda la metodología sobre cómo ordenarse para administrar bien el tiempo, nos llama la atención sobre un factor importantísimo y es que de nada sirve todo lo que hicimos si nuestra actitud y nuestra forma de enfrentar el día no es la adecuada. Se puede tener todo ordenadito, todos los papeles, puede haber hecho todo el ejercicio, la pizarra, el ABC, el cuadrantes, y si usted se levanta con la albarda atravesada, no va a suceder, no va a pasar nada, porque todo está en lo que uno quiere hacer en el día. Entonces, incluso se toma el detalle de decir, mire, empiece bien el día, desayune,
Si usted no desayuna y llega mal comido al trabajo y ahí como desganado, es complicado, ¿verdad? No rinde. No rinde. Podemos revisar el audio para que vean. Incluso menciona el baño, el aseo personal. O sea, uno tiene que llegar fresquito al trabajo. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a ver que hay temas de rendimiento que son ya métricas del ser humano como tal, que no depende ni de Juan ni de Pedro ni de José, eso es así para todos los seres humanos. Que nosotros tenemos rendimientos típicos con los cuales nos desempeñamos en el día a día. Entonces, uno no puede ignorar que necesita arrancar bien. Y dentro de la jornada, usted tiene que reconocer esas variaciones para asignar las tareas, los esfuerzos en los momentos donde usted tiene más rendimiento. Por ejemplo, en la programación a mí no me fue muy bien, me pusieron después del almuerzo, todo el mundo viene a tirar a hacer pues sobraron 5 platos, alguien repitió 2 veces, 3 postres y entonces yo tengo que decir, tratar de levantar y por eso vuelvo para allá y para allá, para ver si los pellizco. A las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, son los momentos donde la curva de rendimiento de la persona es más alta. Incluso si usted toma el promedio ¿verdad? Como un 100, o si usted toma base 100, el promedio todo el día, esa mañana, lo que es en la mañana, llega a ser 140 hasta 150% más. Porque usted tiene un ímpetu, un impulso muy diferente a después del almuerzo y ya pasó esto. O sea, usted viene como el toro saliendo de la puerta, con todo. Entonces, y son esas 3 o 4 horas de rendimiento. Entonces, si ya hicimos toda la tarea anterior, ya identificamos las actividades que vamos a atacar, con qué medios y en qué plazos, pues obviamente lo que nos dice esto es, dedíquese en la mañana a comerse esas tareas grandes, importantes y urgentes, porque en la tarde, olvídese, entre el café y la cosa, no se va a poder. Y las interrupciones, ¿verdad? Este es otro tema muy interesante de recordar, la concentración, ¿verdad? Que en realidad uno se puede dedicar a un tema, si usted le dedica 1 hora, los primeros 10, 15 minutos va al 100, usted está ahí concentrado y atento y todo, y ahí empieza una curva descendente que no la levanta nadie. Usted pierde, por más que usted quiera, pierde el interés, el cerebro ya no funciona igual, ya lo empieza a traicionar a uno el subconsciente, ya eso no le pareció interesante, entonces usted empieza a pensar otras cosas y aunque usted haga esfuerzos, no lo va a lograr. Entonces hay que dedicarse en las mañanas y en intervalos definidos de tiempo a las cosas más importantes. Este es un tema interesante, el efecto sierra, y es el efecto donde usted está haciendo algo importante y urgente, pero lo interrumpen. O usted se permite interrupciones usted solito, porque a uno el cerebro lo traiciona cada rato. Entonces, sin que nadie le toque la puerta, usted está encerrado tranquilo, usted solo agarra el teléfono y se fija en el WhatsApp. Y está haciendo algo, ¿verdad? Cálculo del próximo arco de varilla, usted está ahí sentado y usted se da un recreito, le tocan la puerta, viene el otro. Esos mini recreos hacen que uno pierda en el desarrollo de esa hora o del periodo que sea, puede llegar a perder hasta el 30% del tiempo, en puras pausas. Porque, nuevamente, se pierde el efecto de los primeros 10 minutos, que es cuando usted de verdad cosecha. Entonces, y lo paran, y tiene que volverse y se enfría todo el tema. Entonces, es muy importante tratar de no tener esas interrupciones. Sí tengo que confesar, por lo menos desde mi punto de vista, que el autor es alemán y se le nota, ¿verdad? Porque o sea, seguir todo esto al pie de la letra se las trae. O sea, la tropicalización de este tema, pero no podemos caer en el que de por sí, como es alemán, no hagamos nada, no caigamos en ese error, pero sí se nota que hay unas cuestiones que son muy metódicas y donde uno dice que es como que se necesita una raza un poquito diferente, pero hay que hacer el esfuerzo. Y esta es interesante, haga citas consigo mismo, ¿eh? Usted se habla conmigo mismo, de 9 a 10, usted y yo vamos a hacer el cálculo del barco de varilla, y punto. Y usted se define una cita, le dedica 1 hora, en calendario, en el Outlook, y le pone Manuel Mora, le pone Juan Pablo, le pone Alejandro, Roberto. Ese soy yo y yo solito. Y en esa hora tienen que tratar, eso sí, de que no tenga las interrupciones, porque usted está comprometiéndose a dedicar el tiempo, que es el activo más valioso que tenemos, a una tarea que es importante. Y para terminar, si andamos bien de tiempo o mal, ¿sí? ¿Estoy volando?
15, 18, 20. Ok. No, es un video corto. O sea, pausa. Perdón, nada más para explicarles. Con WhatsApp ya el tema se vuelve viral. Yo no sé cuántas personas ya vieron este video. A mí hace poquito me lo mandaron y me llegó por varios lugares. Es interesante, hay un montón de variaciones. Es un video muy bonito y es casualmente para el cierre, porque es lo que nos lleva, todo lo que yo les acabo de decir, no al tiempo, sino a la vida, ¿verdad? A la aplicación en la vida diaria. Entonces, igual, como dijo Tony, ¿qué son las As? Las pelotas. Las As de este análisis de ABC, lo urgente importante siempre, ¿qué es? Las pelotas. ¿Y por qué? Porque no los puede resolver nadie más, solo usted lo puede resolver. Solo usted puede estar pendiente de su familia y solo usted puede estar pendiente de cuidar su trabajo, de cuidar su salud. Solo usted. Entonces, esta es una analogía de todo el tema de priorizar y de ubicar esas cosas grandes, importantes, y de no ocuparse por, primero, no darle prioridad a cosas que no son necesarias porque al final el resultado no es el adecuado. Entonces, veamos el video. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Bueno, ese era el video de conclusión. Y como les decía, lo que me gusta de este cierre es que nos lleva toda la aplicación del tiempo, de la mecánica que vimos, a lo que por lo menos para mí y para todos nosotros tiene que ser lo más importante, que es cómo hago para utilizar estas herramientas para crecer, para tratar mejor esas bolas de golf o las pelotas que mencionaba Tony, para no decirlo diferente. Y cómo tratar de llevar la vida mejor, ¿verdad? Al final todos los temas vuelven a ser concordar en priorizar y en cuidar lo que más nos interesa. Entonces, muchas gracias.